Tanto la evaluación psicológica clínica como la evaluación psicológica forense comparten un mismo interés, la valoración del estado mental del sujeto. La psicología clínica tiene como objetivo principal llevar a cabo una intervención terapéutica, mientras que la psicología forense analiza las repercusiones jurídicas de los trastornos mentales. En la evaluación pericial, el sujeto no se presenta de forma voluntaria ante el profesional, sino que su participación está determinada por su papel en el proceso judicial. El asesoramiento legal que en muchas ocasiones reciben los evaluados complica la evaluación psicológica forense. De ese modo, los psicólogos pueden disponer de instrumentos de medidas adecuados, pero el sujeto puede no colaborar en la evaluación y falsear más o menos conscientemente las respuestas. La evaluación psicológica forense se ha extendido a múltiples campos. En el ámbito de lo penal, jueces, fiscales y abogados suelen solicitar dictámenes periciales sobre posibles alteraciones mentales de los autores de delitos graves, sobre la predicción del riesgo de violencia futura en personas que han cometido un delito violento, sobre la credibilidad del testimonio en víctimas de abuso sexual infantil o sobre el daño psicológico en las víctimas de delitos violentos. Lo que es sumamente importante a nivel práctico es que los dictámenes periciales, a diferencia de las evaluaciones clínicas, se van a caracterizar por la enorme influencia que puede tener en el futuro de los sujetos evaluados. Diferencias fundamentales entre la evaluación clínica y la evaluación forense. En el marco mismo de la intervención, en un caso, un consultorio clínico, un ambulatorio o un hospital, y en el otro, un calabozo, un juzgado o una prisión, esto marca pautas relacionales distintas entre el profesional y el sujeto evaluado, una relación empática en el contexto clínico y una relación escéptica en el contexto forense. Aunque en ambos casos el objetivo sea la exploración del estado mental del sujeto evaluado, el proceso psicopatológico en la evaluación forense solo tiene interés desde la perspectiva de las repercusiones forenses de los trastornos mentales, a diferencia del contexto clínico, en donde se convierte en el eje central de la intervención. Algunas dificultades específicas que puede presentar la evaluación psicológica forense son la involuntariedad del sujeto, los intentos de manipulación de la información aportada, la influencia del propio proceso legal en el estado mental del sujeto. El abordaje de la psicopatología en el ámbito forense debe ser descriptivo y funcional antes que categorial. La utilización de etiquetas diagnósticas ni es impredecible ni necesaria en la mayoría de intervenciones forenses. A diferencia de la evaluación clínica, la evaluación forense suele estar marcada por la limitación temporal de la intervención, es decir, un número reducido de sesiones. La población forense es más variada que la que se suele encontrar en la clínica. Y por último, en el entorno forense hay más personas analfabetas, funcionales o inmigrantes sin conocimiento del idioma español o profundamente desarraigados. Todo esto limita el alcance de la exploración forense. En cuanto a los instrumentos de evaluación, es importante sacar un dictamen con diversos instrumentos, como son la entrevista, los test psicológicos, contrastándolos con información adicional como las entrevistas a familiares y analizar el expediente judicial de la persona. En caso de que se encuentren diferencias en el informe final, es necesario planteárselo al tribunal, puesto que si se hace lo contrario, supone un falsamiento de la realidad y de la evaluación psicológica realizada. La simulación consiste en que la persona intenta ocultar su estado mental verdadero, ya sea para dar una imagen positiva o una negativa con el fin de librarse de las consecuencias de sus actos. Los trastornos mentales más propicios para el fingimiento, es decir, la simulación, son el trastorno de estrés postraumático, los cuadros psicóticos, las demencias, las toxicomanías, los trastornos disociativos y el retraso mental. La detección del engaño se refiere al contenido de información aportada. Ciertos trastornos de personalidad, como el antisocial o el histriónico, facilitan la existencia de la simulación, a su vez la ocultación de síntomas para conseguir algún beneficio. En el ámbito forense, los test son muy vulnerables a la manipulación en forma de simulación. Por tanto, el perito psicológico verá preferencia en aquellas pruebas psicométricas que incluyan escalas para detectar tendencias de respuesta del sujeto que puedan comprometer la validez de la aplicación. Sin embargo, los test no han logrado demostrar del todo la simulación de los síntomas. Por tal motivo, se utilizan para cuantificar el nivel de intensidad del trastorno luego de la observación de la conducta, la entrevista, los antecedentes del paciente, entre otros.
Las entrevistas forenses están también sujetas a fuentes de distorsión. En concreto, a diferencia de los test, carecen habitualmente de baremos estandarizados. Asimismo, los entrevistadores, en función de sus hipótesis, pueden anotar síntomas inexistentes, no percatarse de indicios no verbales clínicamente significativos o inducir respuestas en la persona entrevistada. Se debe estar atento a la coherencia del discurso de la persona y la concordancia entre lo verbal y lo no verbal, al igual también a la posible simulación durante la entrevista. Es fundamental mantenerse neutro respecto a las descripciones realizadas por los sujetos, evitando transmitir agrado o desagrado y juicios de valor, lo que minimizará una actitud defensiva en los evaluados. El objetivo de toda exploración pericial es obtener la mayor cantidad de información posible desde la vivencia del propio sujeto y de su elaboración cognitiva. Ahora bien, es importante mencionar que la detención del engaño se da a partir de 3 ámbitos. Uno es el estudio de los cambios fisiológicos, 2 es la investigación sobre los correlatos conductuales observables de naturaleza no verbal y 3 análisis de los contenidos verbales. Es importante mencionar que el psicólogo forense no puede trabajar con hipótesis realmente sólidas sobre actitudes de engaño, puesto que hasta el momento no se tiene una metodología constatada de fiabilidad y validez al respecto. Los instrumentos de evaluación específicos en el área forense son el test de personalidad, escalas y la entrevista estructurada. Todos estos instrumentos han surgido a partir del contexto clínico, por esto el interés es muy limitado en el entorno forense. La experiencia práctica en el ámbito demuestra claras limitaciones, por ejemplo, sesgos, deseabilidad social. Es verdad que no existen de alguna manera instrumentos de aplicación que sean específicos en el ámbito forense, pero a partir de intereses propiamente periciales se puede estudiar la credibilidad del testimonio en menores presuntamente abusados sexualmente y la valoración de riesgo de reincidencia en delincuentes violentos, agresores sexuales o maltratadores domésticos. Ahora vemos violencia contra la pareja. La prueba SARA, que tiene como objetivo valorar el riesgo de conductas violentas de naturaleza física o sexual. Puede ser contra la pareja actual o la expareja. Se utiliza en el contexto forense, penitenciario o clínico. Vemos la prueba EPVR, se aplica para predecir el riesgo de homicidio o violencia grave contra la pareja actual o la expareja. Se utiliza en el contexto policial, judicial, penitenciario o forense. Ahora les vamos a hablar sobre el informe pericial psicológico. El contenido del dictamen pericial está poco regulado legalmente, pero debe atenerse al objeto específico de la pericia y recoger la metodología empleada. ¿Cuál es esta metodología empleada? Pues las fuentes de información consultadas y también los instrumentos técnicos utilizados, así como las conclusiones y recomendaciones. Cabe resaltar que solo se debe plasmar por escrito la información relevante para los propósitos de la evaluación. Al tratarse de un medio probatorio, el informe pericial está sujeto al principio de la contradicción, lo que implica que las partes puedan examinarlo y someterlo a crítica, e incluso pueden realizar un contrainforme. El informe pericial no es estático, sino que tiene el valor en relación al momento de la exploración, es decir, las circunstancias pueden ser cambiantes, por ejemplo, en el ámbito de los conflictos familiares. Esto está sujeto a la ratificación en vista oral, cuando el perito explica el alcance de su informe y realiza las aplicaciones y aclaraciones oportunas ante los operadores jurídicos. También es importante acudir a la ratificación con los protocolos y las pruebas aplicadas, ya que pueden ser solicitados por las autoridades jurídicas. Ya yéndonos más hacia los aspectos éticos y deontológicos, los informes psicológicos periciales están sujetos a las obligaciones legales y a las exigencias deontológicas. De hecho, en la investigación del psicólogo en el ámbito forense acentúa los dilemas éticos en el área del ejercicio profesional, en donde con más frecuencia se presentan demandas de usuarios hacia las comisiones deontológicas de los colegios profesionales, sobre todo en el ámbito del derecho familiar.
El informe clínico está sujeto al secreto profesional, sin embargo, el dictamen pericial está al servicio de la demanda judicial y es desde este punto de vista donde se supone una quiebra del principio de confidencialidad. Es decir, el perito no está sujeto al secreto profesional, pero solo en relación con los operadores jurídicos que demandan su intervención y solo en las informaciones obtenidas relacionadas con el objetivo de la pericia. Esta peculiaridad de la relación psicólogo-sujeto evaluado en el ámbito forense necesita ser explicada a los peritados y requiere el conocimiento de la información de estos antes del comienzo de la evaluación.